RM, el líder de BTS, un artista indiscutible que está en la búsqueda de una identidad propia. Bienvenido a Asian Music JP de Fer, hoy Wildflower e Indigo. RM viene de Rap Monster, aunque he leído que últimamente ha pasado a ser The Real Me. En cualquier caso, su nombre real es Kim Namjoon y es miembro / líder del grupo BTS, el grupo de K-pop masculino más bestia que ha habido nunca. De hecho, el éxito ha sido tantísimo que todos los miembros han iniciado carreras en solitario. En el caso de RM, es un tío que empezó en los circuitos del hip hop underground en Corea, pero en su afán por labrarse una carrera musical, pues terminó involucrándose en BTS, un proyecto que durante su construcción se fue tornando más idol de lo que le habían prometido. Le habían dicho que iba a ser muy hip hopero, bueno, que sí, pero terminó siendo bastante idol. Cosas de la industria. Pero hay que saber, para entender al RM actual, que en sus inicios tanto él como Suga, uno de sus compañeros, fueron bastante criticados por miembros de la escena underground hip hopera por venderse y por convertirse en idols. El caso es que después de triunfar lo máximo que se podía con BTS, en 2015 RM lanzó una mixtape llamada RM que marcó el inicio de su búsqueda de una identidad propia. Y en 2018 lanzó una segunda mixtape llamada Mono, en la que ya afinaba un poquito más esta búsqueda y se estaba acercando a un sonido propio, bastante melódico, muy R&B. Pero el trabajo clave es Indigo, su álbum de 2022, su primer full álbum, que en palabras de RM es la primera vez que siente que ha hecho algo propio de verdad. Y es que él explica que aunque en BTS es uno de los miembros más involucrados en lo artístico, en lo musical, en las historias que cuentan, pues no deja de ser una séptima parte del grupo, porque BTS son 7. Y este es su primer trabajo completamente suyo. La creación de Indigo ha sido un proceso que ha durado varios años, 3 de hecho, y ha abarcado también la pandemia. En definitiva, se ha terminado convirtiendo en una especie de diario personal de sus 20, de su década de los 20 años, y es un trabajo pues muy reflexivo, muy personal, y por eso él dice que es la primera vez que hace algo absolutamente propio. Índigo, ¿qué significa? Bueno, pues aparte de ser un color que también se le llama añil, un azul oscuro y profundo, pues es un término que en la New Wave se utilizaba o se utiliza para describir a niños especiales con una sensibilidad un poco más allá y bueno, en fin, también hay un juego de palabras en coreano, digamos, índigo se pronuncia en coreano namsaek o namsaek, ¿no? Vale, pues saek significa color, por lo tanto índigo es como el color nam, ¿vale? Y nam está dentro del nombre de RM, porque es Kim Namjoon. Entonces, namsaek también se podría interpretar, aparte de como índigo, como los colores de Nam, los colores de Kim Namjoon. Un poquito cogido por los pelos, pero no está mal. Wildflower, la canción que vamos a ver hoy, es la 9ª del álbum, la penúltima, y es una colaboración con Joojin, una cantante de rock del grupo Cherry Filter. Y como luego haremos una revisión del álbum y de la letra de la canción, pues de momento os cuento que en el vídeo veremos a RM, yo voy a llamarle RM porque Kim Namjoon pues se me hace más complicado. Pues eso, que veremos a RM pues con muchos fuegos artificiales, en plan elegante, rollo Nakwa Nori, que es un tipo de fuego artificial antiguo, tradicional, coreano, que se hace poniendo unas bolsas atadas a unas cuerdas, normalmente sobre lagos o ríos, con una
corteza, una mezcla de corteza, de árbol y de no sé qué. El tema es que le prenden fuego y pues salen como chispas así, como bengalas grandes, y pues queda muy bonito, ¿no? Con el reflejo del agua y todo eso. Y además también pues muchos espacios amplios, campos, tierras sin límites, flores a tope, y él ahí en medio solo, siempre como cantando y muy reflexivo. Y musicalmente es un rap suave, melódico, pero cantado como con cierta rabia contenida. No es que esté gritando, pero sí que se nota que es algo como muy emocional. Con el estribillo cantado por Joe Jin, muy guapo porque contrasta mucho. Claro, R.M. está cantando pues así como serio y como explicando cosas muy internas, y el estribillo es como liberador, es muy poderoso, bastante épico. Vamos, es una combinación perfecta. Yo creo que R.M. en general en el álbum, eso lo desarrollaremos un poco más luego, ha sido muy inteligente porque el álbum está lleno de colaboraciones. De hecho, de 10 canciones, 8 son colaboraciones con gente, ¿no? Y ha hecho unas selecciones muy correctas de la gente que la acompaña para darle colorido. Bueno, todo esto va luego, en fin. Vamos a ver el vídeo. Tri, 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 y tic-tac. Ahí están los fuegos artificiales. Desde arriba de las nubes, qué guapo, ¿no? O sea, estás como volando en avión. Atraviesas las nubes. Empieza directo. No hay intro. ¿Veis que el ritmo no es acelerado? 시작의 전부터 나 상상했었지. 그때 웃으며 박수 쳐줄 수 있게 나 소원했어. 나 믿었던 게 다 멀어지던 때 이 모든 명예가 이제 멍해가 됐을 때 이 욕심을 제발 걷어가소서. 어떤 일이 있어도 오늘을 나로 하게 하소서. Oh, every day and every night persistent pain and criminal mind. 내 심장 소리에 잠 못 들던. ¿Veis ahí campo? Cielo, espacio abierto, ¿no? Y él ahí solo. ¡Ey! Muy inteligente ese estribillo ahí. 내 마지막일까 전부 진절이 나 하나 열까지 다 이 지긋지긋한 가면은 언제 벗겨질까 Yeah, me no hero, me no villain 아무것도 아니나 공회전은 반복돼 기억들은 난폭해 난 눈물을 판 속에 Tormenta, 하루에 뭘 원했었던 건지 이제 기억이 안 나 얻었다 믿었던 모든 행복은 교차해 나 Yeah, I'm gone, no matter what's wrong 그게 뭐가 됐건 새벽에 hope 자락을 푹 son sus tormentas interiores. Ya veréis por qué. Está buscándose a sí mismo. Me encanta el estribillo. Eso es el Naquanori. De hecho, está sobre el agua él. ¿Lo veis? Y el Naquanori provoca este efecto de lluvia de fuego, ¿no? Flower work, firework. Y después de todo eso, el micrófono es índigo. ¿Es azul índigo?
그대는 시작은 실 여태껏 날 지켜온 단 하나의 힘과 정 Flores. 타는 불꽃에서 들꽃으로 손에내서 영원으로 나의 황량한 드는 하늘을 언젠가 나 되돌아가는 저 하늘을 흩어질래 Like a flower, flower, like a flower, flower 눈부시게 Like a flower, flower, like flower, Ya está, acaba brusca, ¿eh? Acaba como, de golpe. Yo, fijaos que pienso que, claro, si sabes coreano, pues entiendes lo que está diciendo y evidentemente el componente emocional de la canción, pues queda mucho más claro, ¿no? Pero desde el punto de vista del que no entiende la letra, musicalmente me da la sensación de que la clave es la combinación entre el rap de R.E.M., así como rabioso contenido y como confesando algo o explicando algo interior, pero no es demasiado rítmicamente, no es muy elaborado, no hace filigranas. La clave está en la combinación con ese estribillo así épico de la Joujin, ¿no? Te para, así como ¡guau!, ¿no? La canción, realmente, yo he escuchado el álbum entero, no es para nada la mejor, para nada, pero sí que es a lo mejor la más significativa. La letra, bueno, la letra habla de las ganas de R.E.M. por dejar atrás el rol que ha estado desempeñando, deshacerse de lo que ha hecho hasta ahora, para iniciar un camino nuevo, empezar de cero, si hace falta. Veréis, dice, por ejemplo, cuando tus pies no tocan el suelo, cuando tu corazón te supera, cuando los sueños me envuelven. Bueno, claro, porque lo dice en primera persona. Es curioso, porque unas frases están en segunda y otras en primera. Pero bueno, da igual, se entiende la idea, ¿no? O sea, cuando estás tan en la cresta de la ola que flotas, que tus pies no tocan el suelo, que los sueños que tenías ya te envuelven, ya son una realidad. Bueno, en ese momento, y termina, cuando no soy yo. Como diciendo que ese R.E.M. que todos hemos visto estar en la cima, ya iba a hablar mal, no es él. O sea, no es él, no es Kim Namjoon. Es R.E.M., un producto, digamos. Bueno, dice, por favor, quita esta codicia, no importa qué, déjame ser yo. Está rechazando la avaricia sin importar lo que sea, ¿no? Lo que sea que se pierda. Solo quiere ser él. Algo me hace pensar que es como que hasta ahora no ha podido ser él. Él ha hecho lo que le ha tocado ser por el rol que se ha comprometido a desempeñar como líder de BTS o miembro de BTS. Continúa. Campo de flores. Ahí es donde estoy yo. Tierra abierta. Ahí es donde estoy yo. Sin nombre. Eso es lo que tengo. No hay vergüenza. Estoy en mi tumba. Yo creo que quiere decir que ahora no tiene límites, ¿no? Que no tiene condiciones. Está en un campo de flores, ahora, sin nada que lo restrinja, en un lugar abierto, con mucho espacio. Y sin nombre, porque tiene que hacerse uno. Quiere deshacerse del nombre que ha tenido hasta ahora. Metafóricamente, a lo mejor su carrera la sigue desarrollando como R.E.M., porque, bueno, pues
ya por cuestión de marketing tiene lógica que continúe así, pero un nuevo harem. Y no hay vergüenza, estoy en mi tumba, es como que si estoy en mi tumba es porque parte de mí ha muerto y está dispuesta a renacer. Sin vergüenza, no pasa nada. No rechaza directamente todo lo que ha hecho hasta ahora. Claro, tiene que tener cierto agradecimiento, ¿no? Pero sí es cierto que, vale, ok, hasta aquí, y a partir de ahora esto se muere y a partir de ahora nace otra cosa. Vale, me llamaré harem, todo lo que tú quieras, pero es otra cosa, distinta. Un artista nuevo, independientemente de lo que haya sido hasta ahora. De todos modos, este es un vídeo que va mucho más allá de una canción. El álbum Índigo me parece que es un trabajo muy redondo, así que vamos a hacer un breve paseo por las canciones que lo componen. Ya he dicho que son 10 canciones y que de 10 canciones 8 son colaboraciones. Haré en cuenta que así el álbum se hace menos monótono y pues más colorido, ¿no? Con más voces, más colorido. Y me parece que para un álbum de hip hop de un tipo en solitario, pues es una opción muy inteligente, porque si no, a ver, el hip hop tiene sus limitaciones. Entonces, si son 10 canciones del mismo tío rapeando sin más, pues puede resultar monótono, ¿no? Entonces, a mí que meta voces, sobre todo para partes menores, ¿no? Bueno, menores, quiero decir, pues el estribillo. Hay canciones que sí que son a 2 voces totalmente y a 3, pero bueno, no siempre, ¿eh? O sea, esta canción Wildflower es él, aunque Joji le haga el estribillo, ¿no? Entonces, por cierto, cada vez que comente una canción os voy a enseñar un cianotipo. Un cianotipo es una técnica fotográfica mediante la cual se obtiene un negativo del original en color azul. En color azul de Prusia. Bueno, en fin, una locura. Pero, en fin, en el booklet, en el disco, cuando te lo compras físico, pues te aparece esto, ¿no? En fin, el álbum empieza con Yun, la primera canción, que es una colaboración con Erykah Badu, que es una jefaza del R&B y del Neo Soul. El estilo de la canción es un boom bap old school. Esto implica que es, bueno, pues un rap serio, lentorro, grave, que contrasta súper bien con la voz de Erykah. Y es un tema en homenaje a Jung Hyun Keun. Vale, es un pintor coreano que ya falleció, pero por el que Harem sentía absoluta debilidad. De hecho, el cuadro que aparece en el photoshoot oficial del álbum es un cuadro de este pintor, que es además el último cuadro de su estudio antes de lograr su estilo definitivo. Y Harem aquí está buscando eso, está haciendo un estudio para lograr su estilo definitivo. Por eso el cuadro es clave. En fin, detecto sensibilidad artística real aquí. Old school total. You keep the silence for you do something now. Yeah. ¿Veis? ¿Veis cómo él estaba ahí rapeando esto, lo otro? Y de repente la tipa... Perfecto. El álbum continúa con Still Life. Bastante diferente, con Anderson .Paak. Bueno, Anderson .Paak es un rapero estadounidense que además es productor y baterista. O sea que de producción y de ritmo pues sabe un rato. La canción es bastante más alegre, es un pop funk
ágil, muy buena, también tiene videoclip, ahora veremos. Y aquí he detectado que RM demuestra mucha habilidad en el fraseo rápido. Y bueno, pues eso, ¿no? Transmite muchísima energía, es muy buen rollera. Y habla de que sigue vivo, still live. Que aunque no haya podido moverse con demasiada libertad, que no se engañe nadie, sigue vivo. 내일이 내게 들인 그늘 난 그저 담담하게 live earth time 24/7 you're better I'm on time 난 그저 오늘을 살아 일본을 저마저 가진 처음부터 걸어 훨씬 높아 I'm still alive Y'all can lock me in the frame I'm moving Yeah I'm still alive Life is better than the death I'm proving Yeah ¿Veis? Es muy guapa, top 3, top 3 del álbum. No hay canciones malas. Es muy bueno, me ha sorprendido, no me lo esperaba, realmente, no me lo esperaba. Tercera canción, All Day, con Tablo, de Epic High. Bueno, míticos del hip hop coreano. De hecho, la canción, el estilo es old school, pero rollo old school coreano, que tiene un puntito de agresividad más. Es un poco subjetivo esto, ¿no? Pero bueno, Tablo, que es un tío que es, bueno, pues eso, una eminencia dentro del hip hop coreano, dice que él quería evitar la energía negativa y no quería transmitir ese tipo de sentimientos a los demás. Fascinantemente, extraño adverbio, esta canción me llegó en ese momento, como que RM le contactó con un tema alegre y buen rollero, justo en el momento en el que a Tablo le cuadraba todo, ¿no? Yo creo que en Corea y en el mundo, ahora mismo todo el mundo está dispuesto a trabajar con RM. Es una figuraza, ¿no? Bueno, es una canción que habla sobre mantener la propia identidad y, pues, es que si os dais cuenta, las temáticas de las canciones son todas muy emocionales, muy personales y muy en la línea del crecimiento y crecimiento auténtico de la identidad, crecimiento interior de RM. Bueno, eso, ¿no? Que es una canción sobre mantener la propia identidad en un mundo que te empuja a hundirte en el ruido, en el noise, background noise del mundo. Okay. 요즘 광고는 똑같아 일단은 즐겨라 내 맘대로 멋진 옷을 입은 멋진 춤추는 이들 밖은 몸치가 더 많네 그저 습관이든 I don't care 알지 그런 놈들이 더 두께요 사실 몸은 아무것도 아니야 막 믿어무지 그래 내가 날 모르는 꺼져 인공지능 fuck the algorithm 사색이 필요해 fuck all the rhythm 사유할 틈을 안 주는 내 바이오리듬 언제쯤 써 Sí, es una canción con un rollo bastante dynamic duo. Hay que saber de rap coreano para saber qué es eso. Bueno, la cuarta canción es difícil de pronunciar. Vaya título más extraño. Forkful. Bueno, da igual. Con Kim Sawol. ¿Quién es Kim Sawol? Bueno, es una cantautora coreana que debutó en 2014. Yo no la conocía. Tiene 3 álbumes y ganó Best New Artist en los Korean Music Awards en 2015. Nada más empezar. Bueno, es una balada folk, ¿vale? Es una cantautora. Joan Manuel Serrat, Chilo Rodríguez, ese rollo. Bueno, una balada folk, guitarra acústica, un silbido. Me encantan las canciones que llevan ahí un silbido poderoso, bien guapo, suave, dulce. Y tiene todo el sentido del mundo porque es una canción sobre la amistad. Auriculars. No era yo, Dos voces. Tiene de todo el álbum. Old school, pop funk, balada folk, old school coreano más tra. En esta canción Forkful
R.E.M. está explicando que se siente culpable porque no se acuerda de muchas cosas que tienen que ver con sus amigos, porque lleva una vida muy trepidante y muy tal, y le jode no acordarse pues porque debe tener la cabeza, imagínate, ¿no? Llena de... Quinta canción, Closer, con Paul Blanco y Mahalia. Estoy descubriendo muchos artistas con esto. Paul Blanco es un rapper canadiense de ascendencia coreana, tiene más cara de asiático que nadie. Y Mahalia es una cantante británica de R&B y también neo soul. ¿Qué pasa? ¿Nadie canta soul ya? ¿Ya solo es neo soul todo? Bueno, el tema es un lo-fi urban lounge. ¿En serio? Bueno, pues sí. Es un lo-fi urban lounge. R&B, muy de chill, con unos juegos vocales. Esto sí es verdad, ¿eh? O sea, yo os voy a poner aquí un nada, pero... Qué maravillas que hacen, ¿cómo se llama esto? Filigranas que hacen con las voces, porque claro, son los tres, entonces van ahí de fondo haciéndose coberturas bueno, cosas de cantar que yo no sé. Brutal. Él mismo ha dicho que esta canción puede interpretarse como que habla de la relación fan-ídolo como de un amor imposible, como de una cercanía inalcanzable. Y también la ha llamado su sueño de una noche de verano, por la comedia de William Shakespeare. Ya lo sabías, ¿eh que sí? If I could be under your skin, closer than we've ever been. Maybe closer than we've ever been. Come all out of young in front of black, baby. Say the time, don't wait for nobody. Oh, I bet you thought, baby. But the time gon' stop when you and I make our lips lock, baby. And once again you made me misplace my pride, baby. Un poco Boyz II Men, ¿no? Bueno, ese rollo, ¿no? De por detrás, no sé qué. Pero bien hecho, ¿no? Vale. Sexta canción, Change, parte 2. ¿Y la 1? Bueno, esta es una canción, es de las dos únicas que no son colabos. Esta es R.E.M., el solo, ¿vale? Y en realidad sí es una colaboración, pero no canta, porque la colaboración es con el productor Eaeon, del que ya vimos un vídeo, el Mad Tea Party con Swervy. Debería salir un poronguito ahí que le das y te lleva el vídeo, pero quédate, ¿no? Bueno, el tema es que, aunque se llame Change parte 2, no tiene nada que ver con otra canción de R.E.M. que se llama Change, que cantó con Whale. Nada que ver. Y se dice que esta canción se grabó de una sola toma, estando R.E.M. borracho en casa de Eaeon. Y, bueno, tiene un sonido sucio, ambiental, raro, industrial, como experimental. Y bueno, habla como con cierta rabia de cosas del pasado que no le gustan debido a la fama, internet, en fin, tiene un rollo así muy oscuro. Es la más oscura de todo el álbum, sin duda alguna. Gradually we wanted more. They say you can't flex someone. Seems you got one fit you right. Fuck my interviews and years ago. ¡Qué flow! Muy guapa, ¿eh? Fuck that week, you fuck all those foes. What is stranger, I don't know this for. Ruidos raros ahí, ¿eh? Eaeon es un máquina produciendo el tío, ¿eh? Estoy quitando y poniendo los auriculares 400 veces en este vídeo, ¿no? Por cierto, si me veis moreno, es porque estoy moreno. Y si me veis sudado, es porque estoy sudado. Canción 7, Lonely. Esta es otra que es colaboración solo con productor, pero que en la voz está solo R.E.M. Sigue bastante la estela de Change parte 2. Mantiene la rabia, habla de la soledad, de la falta de familiaridad en el entorno profesional en el que se mueve y de estar metido en algo que siente que no encaja.
aquí yo creo que estas dos canciones, Change Parte 2 y Lonely, son las que más reflejan el desencanto con lo que ha pasado, ¿no? Y todas las demás sí tienen que ver con, bueno, o aspectos de crecimiento o simplemente reflexiones sobre aspectos, pero de la vida, pues en una habla de la ciudad, o de estar en casa, o de no sé qué, o de los amigos y tal. Pero estas son como con rabia, desdén, cierto mal rollo. Bueno, de hecho, cuenta R.E.M. que escribió esta canción en una habitación de hotel en Los Ángeles entre giras que estaba haciendo con BTS. Tiene sentido, ¿no? Que la escribiera estando solo. Eso se llama Lonely. Tried a million times to let you go. So many memories are on the floor, and now I hate the cities I don't belong. Just wanna go back home. I'm fucking lonely. I'm fucking lonely, he dicho. I'm fucking lonely. Es que no hay canciones malas en el álbum, os lo juro. No hay malas. Yo no soy un gran fan ni de BTS ni de R.E.M. Yo estoy haciendo este vídeo porque un suscriptor, bueno, me lo sugirió, le dije que lo haría, tiempo después me lo reclamó y pensé, pues sí, ¿no? Tengo que hacerlo. Y lo empecé con cierta desgana, con cierta incredulidad, no me creía que me iba a gustar. Pues sí, tío, me ha gustado. Realmente me ha gustado. Jaxelis Guaramato 7020. Aquí está. Índigo. Cumpliendo, ¿eh? Muy bien. Muy bien yo. ¿Y tú? ¿Y todos? Canción 8. Hectic con Kolde. Kolde es un artista que empezó en un dúo indie llamado Off on Off. Off on Off. En fin, da igual. Desde 2018 tiene una carrera en solitario y es amigo de R.E.M. El tema parece un city pop. Podría ser un city pop. Y habla de los sentimientos que le provoca vivir en Seúl, su ciudad, tanto negativos como positivos. Es como una especie de canción de amor-odio. There was nothing romantic. If I can just find a reason to keep this endless chasing. Yo le metería un saxo. Yes, I was a actor. Bueno. There was nothing romantic. ¿City pop? If I could only imagine. Podría ser. Me gusta. Y, bueno, la canción 9 no es que me la salte, es que ya la hemos hablado. Le hemos dedicado todo el vídeo, ¿no? Wildflower con Joe Jin. Así que nos vamos a la canción que despide el álbum, la número 10, que se llama número 2. Bueno, con Park Ji-joon. Vale, aquí hay una historia que contar un poco, ¿eh? Resulta que Park Ji-joon lleva siendo toda su vida cantante, modelo y actriz. Una estrella de los medios en Corea. Bueno, el tema es que es muy conocida porque estuvo apartada 6 años de la vida pública por una serie de escándalos que tienen que ver... Aquí hay 2 factores, básicamente. Uno es la sexualización de la artista a través de las letras de las canciones que le hacen cantar cuando era muy joven y tal y cual, y la religiosidad extrema de su familia. En general, Corea es un país muy católico. Entonces ahí, bueno, hubo una especie de controversia y la tipa, pues, decidió como estar fuera un tiempo, ¿no? Y, bueno, volvió después, más mayor, más madura, más me importa todo un poco, más un comino, ¿no? Ya no soy tan frágil. Y este background de Park Ji-joon tiene sentido porque es una canción que habla de seguir adelante y no mirar atrás, no caer en arrepentimientos, aprender de los bajones, pero
Move forward, ¿no? Siempre hacia adelante, aprender a protegerse mejor. 이 남은 삶들은 덤처럼 남아 최선을 넌 다해 슬프냐 그때여 더는 뒤돌아보지 마. Un pop. 어느 길이 또 나시움 없을까. 그래 넌 그리 특별하지 않아. Es que Park Ji-young cantaba este estilo, ¿eh? Cuando cantaba pues un pop, a lo mejor más movidillo, pero bueno, en fin. Pues eso, este es el álbum. A ver, a mí ya poco más que decir, yo ya he dicho, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido, me parece que es un trabajo muy redondo, me parece que aunque haya diferentes voces y diferentes géneros, realmente se nota que no es que Orem se ha sentado ahí diciendo, mira, tengo 40 tracks aquí grabados, este, y hacemos un albumcito. No, realmente es una obra completa, tiene un inicio, tiene un final, es coherente. Todas las canciones, por eso, por muchos diferentes géneros que toquen y por muchas voces distintas que hayan, pues se siente muy cohesionado cuando sabes de qué hablan las canciones. Y luego me parece, pues eso, que además es estimulante en lo artístico. Hay diferentes tipos de canciones. No sé, he escuchado otros álbums de hip hop y a veces estás en la sexta canción y dices, bueno, me ha sonado todo igual hasta ahora, ¿no? Pero aquí no, aquí tienes pues más movidas, más lentas, más agresivas, más reflexivas, más oscuras, experimentales. Bueno, me parece muy rico, me parece muy completo y me parece que he hablado ya demasiado, así que voy a seguir de veraneo y nos vemos en unas semanas con más cosas.